público da cuarta Asamblea Estatal de Redes Cristiás que estamos celebrando en Santiago, en Compostela, hoxe e onte, e aquí estamos reunidos xente da Igrexa de base de todo o Estado español. Os compañeiros da Parroquia do Cristo da Victoria de Vigo teñen posto aí de forma completa, e a pesar de que non conseguimos moito espacio, quen o diría que non íbamos a ter espacio suficiente, o lema de esta asamblea, que es mudando realidades, provocando rebeldías con Jesús de Nazaret, e o teñen escrito todo en esos paraugas, e deste lado aquí os de Santiago puxemos rebeldías máis modestamente, e hai dúas rebeldías por lo menos postas nesos paraugas, aparte do que cada un das persoas dos talleres quiso poñer, vale? E agora vamos a pasar a lectura do manifesto central deste acto, que van a ler Suso e Mar. Redes Cristiás, reunida na súa cuarta asamblea na cidade de Compostela, públicamente manifestamos á cidadanía que ante a nefasta, dura e injusta situación que sufrimos no Estado español dende fai xa demasiado tempo, xunto con outras persoas e grupos, dispoñémonos a cambiar realidades e provocar rebeldías con Jesús de Nazaret. En estos duros momentos de desesperación para tantos ciudadanos y ciudadanas, la prioridad de nuestras prioridades es cambiar la realidad de los millones de personas sin trabajo, de las políticas públicas y reformas laborales que recortan recursos y, sobre todo, derechos esenciales y fundamentales que tanto tiempo nos ha costado alcanzar. Levantamos o noso berro en defensa da educación pública, pois é necesario recuperala e mantela no seu máis alto nivel. O tempo que reclamamos se invista na cultura propia de cada autonomía, riqueza na variedade. Denunciamos a realidade da investigación científica e técnica, base de todo progreso. O noso berro desesperado dirixímolo tamén á sanidade e ao servizo farmacéutico. Exiximos educación e sanidade pública e universal, sen custos adicionais nin copagos de farmacia. Nos empeñaremos en cambiar la realidad y desde aquí denunciamos todos y todas y cada uno de los desahucios llevados a cabo por la fuerza, sin buscar soluciones dignas. Nos oponemos con rabia a las llamadas preferentes bancarias y otras diversas maneras de engañar a los pequeños ahorradores. No pararemos hasta conseguir que se les devuelvan todos sus ahorros. Non podemos descansar vendo como se desmantelan os incipientes servicios sociais. Pola contra, non descansaremos ata conseguir que se recuperen, medren e sexan garantía dunha vida equilibrada, sa e xusta para os nosos maiores, persoas discapacitadas e dependentes. Sabiendo que no hay resurrección sin insurrección, es decir, sin provocar rebeldías, no tenemos prisa porque vamos lejos. Provocamos rebeldías con Jesús de Nazaret cuando nos unimos a sindicatos, a movimientos sociales, al pueblo en general, dejando bien claro que las personas necesitan trabajo, derechos y salarios dignos para poder vivir. Cuando nos unimos a estudiantes y profesorado, a profesionales de la sanidad, a las personas discapacitadas y asistentes sociales, a las perjudicadas por las preferentes y a las desahuciadas, cuando colaboramos con la organización Stop Desahucios para defender una vivienda digna para todas las personas, cuando miramos de igual a igual a las personas emigrantes y les allanamos el camino, cuando nos ponemos en lugar del mantero y denunciamos las injustas medidas con que
contra ellos se toman. Nos rebelamos ante la exclusión social, el incremento de los sin techo y los miles de personas empobrecidas por los ricos y poderosos. Provocamos rebeldías cando apoiamos a banca ética, en contra da insaciable sede de diñeiro e poder dos corruptos banqueiros, que cos seus poderosos bancos foron xunto a outros factores os responsables máis directos da perda do estado do benestar. Hay quienes acusan a ciertos agentes sociales de ser antisistema. Pues bien, ser antisistema hoy en día es la forma más consecuente de ser demócrata y la mejor estrategia real y efectiva de lucha contra la pobreza, más allá de la caridad y de la beneficencia, por muchos que éstas resulten ahora necesarias y en muchos casos concretos sean perentorias. Pedimos insistentemente á xerarquía da nosa Igrexa que faga profundas mudanzas nos seus comportamentos e actitudes, inclinándose a seguir os xestos do Bispo de Roma, Francisco, na seguridade que así se aproximará a seguir os pasos de Xesús de Nazaret. No dudamos que con la ayuda, trabajo, ilusión y entusiasmo de todos y todas, llegará un día en que al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.
insumisión, 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 rebeldía, 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 insumisión, rebeldía, insumisión, rebeldía, insumisión, rebeldía, insumisión, rebeldía, insumisión. Bueno, nada, acabamos. Moitas grazas a todos por participar, nada máis, quedamos ahora é a comida, e despois por la tarde retomamos o traballo na Facultade de Ciencias da Educación, vale? Moitas gracias a todos e todas e un forte aplauso.